tenemos que salir de la costumbre de venir a una iglesia. Amén. Podemos decir, ya no está la voz que se levantaba en el desierto, ya no está la voz que se levantaba en esta congregación, pero sí está la voz del Mesías con voz de mando, como arcángel, como una shofar de Dios. ¿Y de dónde crees que viene esa voz? Para ti y para mí y para Lázaro. ¿De dónde crees que surge esa voz? De tu interior, de lo profundo de tu ser. Entonces estamos llamados a escuchar la voz de mando, la voz del que es como un arcángel, la voz del Mesías en nuestro corazón. Si hay algo digno de buscar, es eso. Señor, guíame. Señor, háblame. Señor, Él dice ahí, el Señor mismo. Lo único que Él pide de nosotros, el sonido de mando, la voz de mando, no es un grito, ¿cómo se dice? Como para regañar. Es un recordatorio. Y ese recordatorio es para que sepas que eres un alma, o dicho de otra forma, que en ti, en tu alma misma, por ser alma que proviene del Padre, hay en lenguaje humano, en palabras humanas, una dignidad. El libro de Apocalipsis dice, ¿quién es digno de abrir los sellos? Obviamente se refiere a esta persona que nosotros llamamos Yeshua, Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Pero también de alguna forma, cuando Él dijo que cosas mayores haréis porque yo voy al Padre, es que Él está compartiendo esa voz de mando, esa voz como de arcángel, esa voz como un shofar de Dios para ti y para mí. Pero no desde nuestra mente, no desde nuestra, ¿cómo se dice? Desde nuestro ego, sino desde nuestro espíritu, desde nuestra alma y desde nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que es con el espíritu, con el alma y con el corazón? Cuando estamos actuando desde la humildad, cuando estamos llevando buen fruto, cuando no estamos causando caos. Es decir, la voz de mando, la voz del shofar y la voz del Mesías, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos nosotros? Se ve y se siente. Se siente que el Mesías está presente, ¿no? Es real. No hay que fingirlo. No tenemos que proponer que la espiritualidad tiene que ser algo fingido, porque es algo natural. El Señor Yeshua dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú, ¿qué? Me has enviado. Y dijo después, Lázaro, ven fuera. No le... hacia mí. Jesús fue hacia él y su voz de Jesús fue, ahora tú ven hacia mí. Ven hacia afuera de ese lugar oscuro en el que estás. Por último, en el 44 dice, y el que había muerto, ¿qué? Salió. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El eco de la voz del Mesías está sonando todos los días. Depende de ti que lo escuches, depende de ti que lo recuerdes, depende de ti que reconozcas esa vibración y esa voz de mando, esa voz de autoridad como de un arcángel y de un dulce arcángel que dice, Padre, gracias porque siempre me oyes. Hay dulzura en Yeshua, hay ternura en Yeshua. Es decir, Él, su voz, te está llamando.
Incluso Él va a mandar a alguien más que te desate para que seas libre, que te dé un empujoncito. Pero después de ahí, el que va a tener que tener un propósito y una misión y un objetivo, eres tú. Porque el Mesías no tiene una voz de mando, no tiene una voz como de arcángel y no tiene el shofar de Dios en su alma misma, solamente para resucitarte, para desatarte, y ya quedó ahí todo, sino para que tú resucites con su voz y encuentres esa alma superior en ti, no esa alma que divaga, no esa alma que es atropellada por las circunstancias de la vida, sino esa alma que ya escuchó el eco de la voz del Mesías. Ahora en las iglesias, no solamente digo que en esta, es más, cuando el Mesías te despierta no hay quien te vuelva a adormecer, más que tú mismo. Tú mismo te puedes volver a adormecer cuando estás yendo a un lugar de congregación y estás perdiendo el propósito de reconocer a Dios, de bendecirlo, de alabarlo, de encontrar la misión de tu alma. ¿Y por qué digo que perdemos el propósito? Porque nos dedicamos a cosas feas, a cosas de vana gloria, que no tienen importancia, que no tienen que ver con el poder de la resurrección del Mesías, sino muchas cosas de solamente este mundo, de solamente este momento. Hacemos de esos, ¿cómo? Imagínense que Lázaro estuviera en una situación de conmiseración. Diría Lázaro, no, sí, el Mesías ya me resucitó, pero amárrenme un poquito las vendas otra vez para que, ¿no? Ahí dice algo así, como que Lázaro dijo, amárrenme otras benditas por acá, como momia, ¿no? Amárrenme un poquito por acá porque quiero seguirme sintiendo como dormido, o como no despierto, o como no resucitado. Estamos resucitados en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra conciencia con el Mesías, ¿sí o no? Esa resurrección no significa que seamos perfectos, significa que seamos honestos, que tengamos buenas intenciones, que construyamos familias con todo el corazón, que si venimos al templo vengamos a escuchar el llamado del Mesías, no a ver con quién me peleo, no a ver a quién pongo a mano, no a ver, etcétera, 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 todas las cosas feas. Porque la voz, el sonido de la trompeta del Mesías no obliga a nadie a cambiar. El Mesías tiene ese sonido de shofar, pero no te va a obligar a cambiar. Podemos seguir con nuestras vendas al estilo Lázaro, poniéndonos pretextos y autojustificaciones del por qué no quiero soltar esas vendas. Y puedo decir que es el Satán, y puedo decir que es mi hermano, y puedo decir que es una hormiguita o una hormigota, pero la verdad, ya el Señor Mesías también mandó quien te desatara. Ya puso quien orara por ti, ya puso quien te bendijera, ya puso quien te hablara bonito. ¿Qué más queremos? ¿Qué más estamos esperando? Amén. Tenemos que entonces no hacer, ¿cómo se dice? Como que no oímos. Sí, el Mesías tiene su voz es como un shofar, como una trompeta, pero como que no escuchamos. O escuchamos, decimos, es la voz del Mesías, pero no está a mi tono, no está en mi frecuencia, no era para mí el mensaje de hoy. No, sí es para ti, porque si Dios te trajo es para ti. Amén. No digas, no era para mí, es para ti. La voz de la resurrección es para ti. El ministerio de la resurrección del Mesías es contigo y no con nadie más.
Después de eso vas a poder tener cosas lindas en tu vida, dones, bendiciones, ministerios, poder ayudar a otros, poder bendecir a otros, pero esas son las añadiduras. Amén. Es decir, Dios te está llamando a ti, al auténtico tú. No porque tengas tal apellido o nombre. Dios te está llamando a ti, a la parte más elevada de tu alma. Y Dios quiere que te liberes de esas vendas como máscaras de culpa. Máscaras, ¿cómo se dice los que se infringen el dolor? ¿Faquires? Faquires espirituales o masoquismo espiritual. No debe de haber masoquismo espiritual, porque la voz del Mesías te llamó, te hizo libre, te soltó las vendas. No más masoquismo espiritual, ni autoinfligido se dice, ¿no? Ni para ti mismo, ni para los demás, porque Él ya te perdonó, porque Él ya te resucitó. Lázaro, yo creo que fue el primero en resucitar doble vez. ¿No? Cuando Jesús lo llamó y cuando lo vuelve a llamar en su venida y en su regreso. Pero él es como, Lázaro es como de las primicias. Nosotros también vamos a estar en ese mismo rebaño de los resucitados por segunda vez. Y también hubo otro profeta que se llamaba Habacuc, que también llegó un profeta y también era un niño que había perdido la vida, y el profeta se puso encima de él, mencionó el nombre de Dios y el niño resucitó, y después fue también un profeta de Dios. Ese nombre de Habacuc significa doble abrazo. Hoy el Mesías te está llamando a ti, doble llamado. Hoy eres el Lázaro y hoy eres el Habacuc que el Mesías, como profeta, está llamando. Es contigo, ni siquiera es conmigo. Tú tienes tu misión propia en esta vida. Sea muy pasajera o sea muy extensa, eso está en manos de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar esa voz de mando, esa voz de arcángel y como trompeta de Dios? Cuando abandonemos nuestros miedos. ¿Quién era yo antes del miedo? Les voy a contar rápido, ya voy a acabar. Cuando yo era de 8 años, me fracturé el tobillo, fractura expuesta. Y como me operaron sin anestesia porque había cenado, pues como que me quedó un trauma ahí por el dolor, porque me operaron en vivo, ¿no? Sin anestesia alguna. Bueno, unos años después, para ir al dentista, no, hombre. Para ver una aguja, no. Hasta hoy día, porque te queda un miedo y tú generas una ansiedad y una preocupación a todo lo que tenga que ver con ese trauma que viviste. Pero ¿quién eras tú antes de ese accidente? Eras el que se atrevía, eras el que se decidía, el que podía ni sentir ansiedad, ni sentir miedo, ni sentir bochornos, ¿no? ¿Quién eras tú antes de la decepción? ¿Quién eras tú antes de la traición de quien sea? De quien sea. ¿Quién eras tú? Ese es el que tienes que recordar. Ese es el que escuchaba la voz de Dios. También cuando era niño una vez, había una costumbre dentro de la tradición cristiano-católica. Yo me acuerdo, había tradiciones. El sábado donde se dice que Jesús iba a resucitar, le llamábamos que el sábado de qué? De gloria. Y hasta te empapabas en la calle con las personas, con tus vecinos y todo. Pero también había una tradición de que cada que era la crucifixión de Jesús, llovía. Son como mitos urbanos. ¿Quién sabe de esos mitos? ¿No? Entonces yo un día igual, como de 7 años, yo le dije a Dios, pues si es tu resurrección, no debe de llover, el cielo no debe de estar triste.
era pensamiento de niño. Y yo le dije a Dios, Dios, mañana por favor que no llueva porque tú vas a resucitar. Así lo decía. ¿Y qué crees? El otro día amaneció un solezazo acapulqueño. Y yo sentí que Dios había contestado mi oración. Amén. Así es. Olvídate de la tradición de la religión, donde tienes que estar siempre como si tu vida fuera un día lluvioso, lamentoso, apachurrado, porque estás en el día luminoso de la resurrección del Mesías. Estás en la resurrección y la... Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y repite conmigo, por favor, Padre. Permite que yo entregue hoy mis temores, toda decepción, todo desánimo actual, pasado, aún en los inicios de mi vida, o en mi etapa juvenil, o en mi etapa madura. Hoy escucho tu voz. Gracias, Padre. Escucho el llamado del Mesías. Y sé que no es un juicio. Y sé que no es una voz llena de reproche y de culpa. Sé que la voz del Mesías es dulce, es tierna, es amable y me está llamando a mí. Padre, abandono mis miedos, abandono mis enojos, abandono mis resentimientos, decido soltar mis vendas, decido vivir sin buscar las injusticias de la vida. Y te agradezco porque tú siempre me oyes, porque tú estás conmigo y porque tengo tu Espíritu Santo, un Espíritu Santo de poder, un Espíritu Santo de amor y un Espíritu Santo de dominio propio. No porque sea perfecto, sino por tu gracia. Señor, que tu voz llene mi vida, la vida de mi familia y la vida de los que amo, y que todos ellos sean benditos en ti, que podamos ser abrazados como Habacuc y que podamos escuchar tu voz como Lázaro. Atesóranos en ti, Señor, y nosotros atesoraremos tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todos mis vacíos los llenas tú, todas las enfermedades las quitas tú, todas las tristezas las disuelves tú, todas las cautividades las desligas de nuestra vida tú, porque tú eres el mismo, Señor, el Dios de Lázaro, de Habacuc y de nuestro Mesías, Yeshua, Adonai. Amén. Bendito sea el Señor.